buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una nueva semana con nueva reseña. Hoy les traigo un libro que salió como pan caliente en septiembre y yo no sé por qué yo tenía muchas ganas de leerlo. Me cogió como esa prisa. No sé si a veces les pasa que con los libros hay algunos que no sé, te da la prisa por leerlo y no estaba en papel, lo compré en digital el mismo día que salió y les hablo nada más de Hasta la orilla del río, no lo tengo en físico, lo compré en digital, por aquí se los dejo, de Elizabeth Gilbert. Ella es una autora norteamericana, nació el 18 de julio de 1969, tiene 56 años. Este libro me costó trabajo, es de esos libros que les iba a decir que, como les he dicho, es de esos libros que quise dejar porque no me, a pesar de que en el comienzo más o menos tú sabes de qué trata, como que no me llegaba a ningún punto. Cuando llegué a la página 90 dije, ay no, ya lo voy a dejar. Y dije, no, pero no lo compré para no leerlo. Y empecé pues a mirar qué decían del libro y se veía interesante. Cuando llegué como a la página 200 y pico fue que pude entender el libro. Porque el libro básicamente son memorias. Me parece que la autora es muy valiente porque ella se muestra como es, ella desnuda su alma en este libro, donde muestra cómo somos los seres humanos, las vulnerabilidades, lo que nos hace débiles, no es lo que tapamos. Nosotros siempre tratamos de mostrar al público, a las demás personas nuestro lado más bonito, pero todos tenemos esa parte de luz y esa parte de oscuridad. Entonces el libro, ella, para quienes no la conocen, ella es una autora bestseller que su libro más conocido es Come, Reza y Ama, que se convirtió en un hit cuando lo sacó, porque precisamente también nos mostraba su vida, pero aparentemente ella quedó bien, porque el libro trata de cuando ella se separa y cómo esta separación le da duro, pero ella decide ir a visitar países y entonces para calmarse o sanarse va a Italia, aprende italiano, ahí es donde dice de la comida, porque quien no sabe que la pasta y las cosas de Italia son muy ricas. Eh, Luego se va como a Tailandia, donde hace la parte espiritual, de sanarse. Y en el transcurso del tiempo se da cuenta también que siempre tiene derecho a amar y a volver a empezar. Pero en todo caso ahí se muestra como muy bien, ella queda muy en un nivel muy alto, gana mucho dinero con ese libro, pero la vida siempre está en constante movimiento. La vida no es así, la vida tiene subidas y bajadas y uno puede estar un momento arriba y luego bajar y encontrarse con una historia totalmente diferente, que es la que nos cuenta en el libro, porque el libro trata de la historia de ella con Raya Elías, que era su peluquera y se convierte en su mejor amiga y se convierte en su amor, pero también se convierte en su perdición, porque ellas viven una vida como desaforada, una vida loca en el sentido de la palabra, en donde llega un momento en que la autora, al ver todo eh, el, el panorama como se presenta, y yo lo deduzco así, o ella salía o se moría una o se morían las dos. Bueno, de hecho, Raya es diagnosticada con cáncer y le dan un tiempo de vida. Y entonces en este tiempo quieren dedicarse a vivir de forma loca, tanto consumiendo bebidas, sustancias, teniendo toda una vida desordenada, pero como el tiempo estaba como cumpliéndose, querían, pero así la persona sepa que se vaya a morir, llega un momento en que no se puede seguir en ese tren de vida. Y entonces esa es la parte interesante del libro, porque llega un momento en que Rayalía siempre había sido una adicta a la cocaína, a las diferentes sustancias, fentanilo, a inyectarse.
Elizabeth le sigue el cuento, pero ella no es tanto adicta a las drogas como tal, pero en este libro yo descubro una nueva adicción y es la adicción al amor y al sexo, que no sé si pocas personas lo tengan, pero no lo conocía. Pero lo que yo también deduzco es que todo lo que te haga adicto, lo que te haga esclavo, pues es malo. Entonces, Elizabeth trata en esta edición al amor de comprar a las personas y a mí hay algo que me parece muy chistoso en el libro, porque ella como tenía tanto dinero, entonces, y estaba en su locura, le pasaba iba caminando y le decía, necesitas dinero o a los vecinos o algo así, regalándolo. Y yo pienso, ay, no haber sido vecina de ella o no haber estado por ahí cerca para haber cogido ese dinero, que eso nunca se ve. Y ella lo narra ahí. Y entonces ella, así como se lo daba a desconocidos, pues así se lo también intentó dar a Raya, dándole lo que ella necesitaba, viajes, cuidados, eh, todo, pero llegó un punto en que eso explotó y no podía seguir así porque ya la enfermedad de Raya iba en decadencia y ella no quería, pese a la enfermedad, dejar de consumir. Entonces, pues se estaban llevando al precipicio tanto en el dinero como en la calidad de vida, porque la autora cuenta que no dormía, que no comía y que le trataba de cuidarla a ella, pero ella no se dejaba tampoco y en algún momento creo que la trata mal o algo. En todo caso, llega un momento que mucha gente ha criticado, pero yo no lo veo tanto así, porque, o sea, como digo, o era salvarse una o enterrarse las dos. Por eso, y yo creo que yo en un post de Instagram le coloqué a ella que me había encantado el libro, lo que había leído, porque había entendido que tú puedes acompañar a la persona hasta la orilla del río, pero no te puedes sumergir con ella. Y el libro es muy interesante, pero no sé por qué me costó trabajo, porque 438 páginas, pero no sé si es la manera o en que como que tú te identificas con esa situación y de pronto te da un poco de hastío decir como todo ese mundo, como pero es bonito porque ella, algo para rescatar es que es muy creyente, cree en Dios, habla con él, le dice que le muestre cuál es el mejor camino. En el libro hay poemas que ella le escribe a Dios diciéndole, ella define a Dios como lo puede definir cualquier persona, porque todos creemos en Dios, pero en diferentes. Entonces, no importa en qué crea usted como persona, pero si cree en algo, en un poder más allá de usted, es válido. En todo caso, ella se aferró a eso, porque si tú no te aferras a Dios, pues no te aferras a nada. Entonces, y también decide de emprender un camino de abstinencia, estar limpia, porque igualito tomaba alcohol, consumía drogas, entonces fue a los famosos alcohólicos anónimos de los 12 pasos, donde les dicen solo por hoy. Y lo que ella cuenta al finalizar el libro es que ella lleva 5 años donde está limpia de todo, no tanto de las sustancias, sino también de dar ese amor, de tener esa dependencia hacia el otro, creer que el otro es el que te va a llenar. Cuando tú tienes una relación, el otro te viene a complementar, pero no te viene a volverse como un gemelo o que tú no puedas vivir si el otro no existe. En la parte del principio del libro, ella dice que Raya se le aparece y le dice que cuente la historia, que no le importe la dignidad de ella, porque igual es la dignidad de una persona que ya no existe, entonces, ¿qué va a perder? Y que ella es una buena persona que merece como sanarse a través del libro, que cuente su historia y que no le importe lo que piensen los demás. Entonces, es un libro que yo pienso que vale la pena leer porque puede haber muchas personas que se identifiquen con este tipo de situación. Eh, el libro
te va como llevando por etapas, te cuenta mucho de las historias de ellas, pues no se los voy a contar todo porque pues qué chiste. Trato de rescatar como partes para que ustedes se animen y lo lean. De pronto a veces cuando los libros son originalmente en un idioma y son traducidos, normalmente no son tan buena la traducción. Hay palabras que no, como que ellos utilizan, me imagino, en inglés groseras y al traducirla en el español no suena tan bien. Pero más allá de eso, el libro a mí me parece que ella es muy valiente, porque uno no se va a sentar a escribir o a hablar de los defectos. Eso lo vemos que cuando pasan, a todos nos pasan situaciones y siempre, pero siempre las tratan de tapar, siempre tratan de tapar lo malo, pero y que sea uno mismo que se diga lo malo que tiene, eso es muy valiente. Yo siempre me gusta, primero que todo, para sentarme aquí, me tengo que haber leído el libro, tengo que haber tomado notas y también me doy la tarea de dar como un vistazo a ver otros que han opinado. Entonces yo vi una que esa me animó de alguna manera, yo vi una reseña que me animó como a terminarlo porque decía que ella la había abandonado. Y no se trata de abandonar, en este caso era necesario, porque si no, como repito, se iban a morir las dos, porque no se podía seguir en ese tren de vida. Al final, Raya encuentra quien la cuide en Detroit, en Michigan. Eh, al final, eh, al final todo vuelve y se acomoda. Ella está en el momento en que Raya finalmente muere y ella se ha tratado de levantar de las cenizas, de volver a recuperarse ella como persona, de volver a vivir, porque de eso se trata la vida, de volver a vivir. Ella enterró a Raya, la recuerda, habla como era Raya. Raya a mí, como cuando uno lee, se le hace como un esquema de cómo son las personas. Me la imagino como ella la describe ahí, muy alegre. Ella no era americana, era de otro país, pero vivió toda su vida acá en Estados Unidos. Pero se me hace que era un espíritu demasiado libre, demasiado aventurero y como que eh, si no la mataba la enfermedad, la iban a matar las drogas, porque no paraba de ese estilo de vida. Y entonces uno dice, ¿por qué la otra tenía que, que como hundirse con ella? Entonces, desde mi punto de vista, es válido que la haya, para muchos abandonó en el momento que más la necesitaba, pero era un momento decisivo y siempre aparecen otras personas. Pero básicamente las dos protagonistas del libro son Elizabeth y Raya. Es un libro que el estilo es memorias, pero también puede ser visto de autoayuda porque para todo aquel que tenga cualquier tipo de adicción es un libro que vale la pena leer, que vale la pena sentarse y analizarlo. Espero que con esta reseña tengan una idea de cómo es la historia Hasta la orilla del río de Elizabeth Gilbert. Como siempre fue un placer estar aquí. Gracias por pasar por este canal y nos vemos en una próxima reseña. Feliz tarde.